Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva píldora de Patria España. Yo soy Iñaki y hoy me acompaña desde la capital Maña, Javi. Muy Uy, buenas. acabo de tener un déjà vu. Yo, como si esto ya lo hubiera vivido. ¿Por Muy qué lo bien, muy dices? bien. ¿Por qué lo dices? Buf, visiones. Tenemos poderes. Muy bien, aquí, muy bien con vosotros. Y venimos a hablar de uno de nuestros gordos, sí, señor. Bien, bien. Además es que aquí siempre somos muy a favor de los gorditos, ¿eh? Álvaro, desde el sur, ¿qué tal? Pues aquí estamos con ganas de un poquito de formatito de este más reducido, ¿no? Más cercano, tiki-taka y eso, hablar de un gordito, a ver cómo de peluchón nos ha salido este nuevo fichaje. O si simplemente es una charca más, que vamos a verlo, ¿no? Vamos a intentar sacar ciertas conclusiones. Bueno, el caso es que ayer, eh, pues a media tarde, noche, sale la noticia de que Minnesota Vikings había despedido a Garrett Bradbury, que era el center titular suyo, y nosotros lo firmamos con un acuerdo de 12 millones con 3,8 millones de dinero garantizado por parte de New England. Como datos así por añadir, es que Bradbury había empezado los 88 partidos que ha jugado para Minnesota. Eh, Decir que este tío ha sido center que fue escogido en primera ronda en su momento por Minnesota y este año han firmado a Ryan Kelly como center titular. Un center más veterano, pero que les aporta cosas diferentes respecto a este jugador. Javi, ¿cuál es la sensación que te da a ti con la firma de Bradbury? Pues tenemos un center un año. Nos sube el suelo de la línea, al igual que hemos hecho en el right tackle con Moses. A lo mejor no hemos ido a por un techo muy alto o a por un jugador que nos suba el nivel de forma exponencial, pero sí es un hombre que ya nos da un post, una experiencia que no había en la posición. No teníamos otro center puro, por así decirlo, en plantilla, y con la idea de hacer de Cicerone de lo que pueda venir en un futuro, quién sabe si en este mismo draft. Vale. Álvaro, Yo viendo el contrato, eso, 12 millones por 2 años, 6 al año y garantizado de 3,8. Es un jugador que viene en concepto un poco más de parche porque es una posición en la que hacía falta, como dice Javi, hacía falta experiencia. Y hacía falta también competencia. El hueco de Andrews en cuanto a lo que deja vacío es grande en cuanto a lo que hay que llenar. No tanto el nivel de juego ya, por desgracia, pero hace falta experiencia, hace falta gente de referencia en esta línea. Entonces, bueno, viene temporalmente a hacer ese parche y a cubrir ese rol y a pelear por la titularidad, que yo a priori no diría que la tiene garantizada. bueno, creo que de primeras, a expensas de ver en Training Camp quién llega y quién no llega, está con la cabeza adelante, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que a mí, por ejemplo, esta firma de este jugador, con todos sus pros y todos sus contras, para mí lo más valorable, lo más positivo, lo más destacable es que al final cerramos el centro de la línea, porque dejamos de inventos de Strange de center, le pasas con left guard, Bradbury de center, un bueno right guard, que por favor dejemos de hacer el payaso de estar moviéndolo y vamos a explotarlo porque este es un tío que ha sido el pro en esa posición, no en otras posiciones. Así que por lo menos cerramos centro de la línea, evitamos ciertos tipos de presiones por el medio con Drake May y que los otros dos lados, con Moses, que sabemos que vamos a tener un cierto suelo, y con el posible trabajo de Kaidan Wallace poquito a poco en segundo plano y lo que tengamos en el left tackle, por lo menos la línea ofensiva sea algo más decente. Javi, ¿tú qué te parece el tema? ¿Cuáles son para ti los pros y las contras de Bradbury? Es que a Bradbury simplemente tenemos que ver que las dos facetas del juego es la noche y el día, es el blanco y el negro. Es un tío que hemos visto que cuando va al pass protection, pues muy flojo. Al igual que en el juego de carrera, es un hombre que cumple y cumple
con creces, es que se nos cae un poco en el tema del juego de pase. ¿Qué pasa? Yo sigo a lo mismo. Es que, ¿qué más nos quedaba en la agencia libre? Es que no hay mucho más. Por eso digo, sube un suelo, hace ese bloque en el centro de la defensa, que yo creo que ha sido el mayor problema que hemos tenido este año. Porque aunque los tackles, o al menos mi forma de verlo, aunque tú flojes un poco desde fuera, al final la capacidad de May para poder salir del pocket y quitarse ese peligro lo tiene, pero si a May encima le tienes que obligar a estar mirando al frente porque el peligro también le viene de ahí, pues intentar tener ya esas piezas fijas ahora mismo y tenemos este año cuerpo técnico para poder mejorar lo que en Paspro no hizo el año pasado, que a lo mejor es su debe en su carrera, pues ver si junto a un bueno, como has dicho, Strange o CD Show, que igual vuelve este año otra vez, pues al menos esos tres gorditos del centro que nos den algo más de seguridad. Álvaro. Álvaro, te lo paso. Vale, pues bueno, yo por hablar un poco de Bradbury, lo primero, el perfil físico que tiene en cuanto a tamaño es bastante similar a lo que llevábamos viendo con Andrews. Depende del sitio donde mires, 6'3", 300 libras, alguno te dará 305, otros te dan 295, por ahí ronda. Es un perfil bastante similar a Andrews en cuanto a físico, pero que no tiene nada que ver con lo que era Andrews en el juego. Bradbury es un center, bueno, y un IOL, un center mucho más físico dentro de lo atlético y lo dinámico. Y es un jugador que en movimiento siempre va a estar mucho más cómodo que jugando un poco en estático. De ahí lo que tú comentabas, Javi, en pass protection sufre un poco, sobre todo por lo desplazable que es. No es Es un muy jugador ligerito. que tenga una potencia, claro, no tiene una potencia que sea capaz de dominar, de hecho es bastante común verle. Yo me he estado empapando snaps suyos y yo la sensación que tenía viéndolo, sobre todo buscando también situaciones en las que tiene que afrontar blitz, en las que no hay una ayuda directa, sino que tiene que estar uno a uno contra un jugador interior, mi sensación es que ver el tape de Bradbury te deja sin aliento. Es un tío que en pass protection sufre y lo pasa mal, y aunque en snaps en los que solventa, lo pasa mal y sufre, y es un tío al que ves, lo está pasando mal. Yo lo veía y es Garrett Bradbury, es el Atlético de Madrid. Gane o pierda, lo pasa mal, sufriendo, sufriendo. Pues así. Y pass protection tiene esos problemas. Y eso, comentaba un poco el tema del tamaño y lo relacionaba con Andrews, pero creo que aquí quizás podríamos irnos a una comparación que en Patreon nos pega también de cerca, que es Ryan Wendell. Ryan Wendell era también parecido, 6'2", no llegaba a las 300, era un tío que en Pass Protection andaba lo justo, pero que era mucho más atlético cuando tenía que salir, cuando tenía que jugar en segundo nivel, progresar en ese juego atlético. En eso se parece mucho Bradbury a él porque tiene mucha facilidad para en juego de desplazamiento horizontal, progresar al segundo nivel e incluso cuando tiene que hacer ese juego de bloqueo de carrera, lo que es desplazar un cuerpo de manera directa en norte-sur, le cuesta poco. Cuando tiene que hacer el empuje con un pocket un poco más móvil o con algún movimiento de play action, una run action en la que hay algo más que simplemente empujar, Bradbury pues solventa un poco mejor, y donde más brilla es cuando tiene que salir a una screen o cuando hay algún juego de esto de outside zone en el que ayuda al doble bloqueo y muy rápido sube al segundo nivel. Aún así, yo le sigo viendo también ciertas limitaciones a la hora de él hace el doble equipo, sube a segundo nivel y llega. Una vez llega, tiene que todavía pulir, ya claro, un tío de 29 años ya que va a pulir, pero le falta ahí esa capacidad de escoger bien el ángulo y de dominar en el bloqueo. También es un tío que en el juego del braceo no es excesivamente dominante. De hecho, comentaba, le falta finalizar esos bloqueos para envolver al linebacker, por así decirlo, y luego en pass protection sufre mucho cuando le van al impacto directo y lo desplazan, pero también tiene problemas cuando saca los brazos para hacer el primer strike y un simple movimiento swing lo desarma. Y te lo ves que se queda bracitos estirados, cuerpo para adelante y queda un poco vendido. Entonces, él en pass protection es mucho más cómodo desplazando hacia el lado. Él le viene mucho mejor todo lo que incluye algún desplazamiento lateral que pueda ayudarle a generar un poco de empuje, porque por lo que es su propia ancla y su Que le propia cuesta fuerza de anclar. tracción vertical,
está bastante limitado. Y entonces hay ciertos interrogantes ahí en su juego, ves limitaciones claras, pero comparando con lo que teníamos, Andrews, Ben Brown, el año pasado yo creo que todos veíamos a Ben Brown como el tuerto en un país de ciegos y era un tío por el que no te tienes que preocupar en exceso. Yo creo que Bradbury es marginalmente mejor que Ben Brown, creo que habrá aún así competencia. Creo que Bradbury debería partir, como tú dices, Iñaki, con ventaja para ser titular, pero tiene sus reservas. Igualmente, también estamos hablando de que 2024 ha sido un año malo, porque aquí NFL Pro me chiva que en 2023 permitió 6,4% de presiones y en 2024 11,3%. Yo creo que todos hemos visto también como el juego de línea de Minnesota en general ha sido un poco polémico. Los dos guards, que también los está viendo esta mañana, bueno, no lo han pasado excesivamente. No ha sido una línea que lo haya pasado excesivamente bien. Entonces, Eran consistentes. hay que ver también, claro, dónde está la limitación de Bradbury, dónde termina lo individual y empieza lo colectivo. Porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Lo malo es que a priori llega a una línea en New England donde lo colectivo está en duda y habrá que ver. A ver, Onwenu y Moses a la derecha parece que anclan muy bien. Ese lado de poder nos va a dar muchas alegrías. Lado izquierdo, lado ciego de May, habrá que ver qué ponemos. A ver, Cole Strange, Leiden Robinson, ya sabéis que yo tiendo un poquito, le tengo un poquito de cariño a Leiden Robinson. Estoy ahí involucrado emocionalmente con su desarrollo y en lo que hagamos en el tackle. Pero bueno, Bradbury, sólido, un jugador de fútbol profesional, experiencia y a pelear por el puesto. Y Además, me gustaría añadiros una dígalo, cosa, di- Iñaki, que es el tema de... Él va a ser al final el play caller de esta offensive line. Él va a ser al final el que vaya a localizar esos Mm, bloqueos, el que vaya a comunicar, o debería serlo. Hay al menos eso Hugo no sé Freeman yo, tiene ¿eh? mucha más experiencia que lo que hemos tenido. Habrá que ver si McDaniel pasa por el aro de que sea. Yo creo que McDaniel va a Y se poner lo va a dejar el foco a en May. May. Yo creo que le van a dar más responsabilidad a May. Vamos, históricamente la ofensiva de McDaniel se ha caracterizado más por eso y en principio, vamos, no sabemos porque también sabemos que llega con un staff un poco más modernito, después de haber hecho pues, un pequeño Erasmus en Sí, Ohio State. en A Ohio State. priori, lo convencional, claro, lo convencional nos dice que McDaniels gusta de poner esa, entre comillas, presión, esa responsabilidad en el quarterback. Habrá que ver cómo solventa. Hombre, desde luego tenemos que dar tiempo al tiempo porque evidentemente el equipo de New England empieza prácticamente de cero y empieza de cero en muchas áreas. Hay que ser cautos, pero evidentemente creo que es algo que ilusiona a la afición porque teníamos unas deficiencias en el puesto enormes y tío, ves 4 snaps a este señor y ves que levanta la cabeza y mira para los lados y a mí me dan ganas de llorar y de coger a mi hijo y abrazarle y darle un beso en la frente. Porque es que hace un montón de años que no lo veo en el juego de England. ¿Vale? Entonces, a ver, que sí, que no es la mejor posición, no es lo mejor. Eh, pero, tío, mejoramos. Y al final vas a terminar dando un poco de asiento a una línea que es lo que se necesita. O sea, realmente, sí, la línea ofensiva el año pasado fue tremendamente mala. Pero tú no puedes jugar con 12 jugadores diferentes en 8 jornadas seguidas, todos diferentes. No tiene ningún tipo de sentido para poder formar una unidad. Y al final, cuando se asentaron la unidad, cuando se asentó una titularidad, mejor o peor, que ahí podemos llegar a discutirlo, fue cuando el juego de ataque del equipo pudo dar pasos adelante y se pudo hacer ciertas cosas, ciertas mejoras. Siendo mala, porque fue tremendísimamente mala, pero no fue tan fecal el final de la temporada como fue en el inicio. Entonces, por lo menos tener un sueldo más alto y a partir de ahí, Javi, y te lanzo la cuestión, Bradbury, ser, por ejemplo, el formador de un posible center que se escoja en el draft. Sí, que es la pildorita que había dejado por allí, valga la redundancia, ¿no? Con el fotograma. Y es que se apunta que es un draft muy flojo desde el center, pero yo no sé si aquí el rookie desde el sur lo ha visto o tú, Iñaki, le tienes algo pillado el tranquillo al señor Jarrett Wilson de Georgia, al center, que físicamente es un portento físico espectacular,
El Rush creo que estaba por encima de los 9,90, ha corrido las 40 por debajo de 4,90 y se habla muy bien de él, pero claro, no deja de ser un jugador que está en torno a esa tercera media, finales del segundo día, para que nos entendamos. Yo lo que he visto con esos 3,8 garantizados, un tío que a lo mejor no te da un techo muy alto en el equipo, pero sí te da un suelo consistente sobre el que poder trabajar, es, pues si no que tenemos 2 picks de tercera, si nos llegase a ese segundo día, ¿no? A esa tercera ronda, si claro, aquí ya no sabemos cómo lo tienen el staff puesto, pero no me importaría lo más mínimo decir, oye, cogemos a este chico Georgia si nos llega, vamos a desarrollarlo y un año tenemos a un hombre, pues bueno, cumplidor, un currera, ¿no? Que al final no todo pueden ser superestrellas y si queremos una superestrella tendrá que ser a través del draft. ¿Os ha Para mí sería pasado? un ejemplo muy parecido a lo del left tackle, es lo mismo. Que estamos pidiendo un tío como Bradbury allí para desde el draft luego poder desarrollar talento. Álvaro, ¿tú cómo ves el tema ese de hacer de profesor de lo que pudiera venir en el draft? Pues no sé si profesor de lo que pudiera venir en el draft, profesor del primo de Andrews, ¿no? Que tenemos al otro Andrews ahí. A ver, este hombre es un antiguo primera ronda, tiene esos 88 titularidades, a priori es un tío que tiene veteranía, imagino que tendrá que hacer también ese rol de formador, pero bueno, habrá que ver el talento que se pone. Yo no estoy familiarizado con este chico de Georgia, sé que hay mucha gente que dentro de la afición en redes sociales y tal hablan de él de cara al draft, no, la verdad que ahí no lo tengo muy visto, pero sí que es algo que hay que intentar apuntalar de aquí a futuro. Así a priori, si Bradbury tiene un año sólido, a mí no me importaría que se le hiciera una extensión y mientras tanto eso, se vaya formando algo. Algún pipeline hay que establecer ahí porque la línea, eso, viene de ser fecal y yo creo que estamos construyendo ahora un poco los cimientos para que sea mediocre, tirando a, o sea, con tener la Sí, decimosexta mejor línea ofensiva de la liga, yo creo Yo, que todos tiramos yo cohetes. ser top de 20 me sirve. Me sirve porque es que venimos de ser el 32. y que Es que tampoco Sí, necesitamos además la línea durante varios número años. 2 y no necesitamos la línea top 5 para hacer funcionar el equipo que tenemos. Es decir, una línea buena, lo que dices mediocre, al final se tiene una connotación muy negativa en la palabra, pero estás en pues, en el medio, ¿no? En la mediana. Una línea. Y además el sustento de esta línea que sea desde veteranos. Porque suena muy bonito coger el left tackle en primera ronda, haber cogido el center en segunda, pero es que tú no puedes formar así una línea. Al igual que pienso yo que pues vosotros sois mucho más dados en el fútbol americano, ¿no? Sabes mucho más, yo al menos en el baloncesto. Al final el deporte es deporte. Y tú el equipo cuando quieres sentar unas bases para crecer, no lo puedes hacer todo con gente joven, por muy buenos que sean. Necesitamos a estos Currelas, estos, pues esto, Bradbury, Socharka Robinson, ¿no? Como dice el amigo Paul en el grupo, necesitas esos jugadores sobre los que luego ya poder crecer. Pero es que con Bedirian Lows de la vida tú no vas a crecer nunca. Por darte un poco de contexto de que eso que no necesitamos tampoco una línea loca, acabo de mirar, en la ESPN tiene su ranking de pass block win rate y run block win rate, y estaba mirando lo que hicimos en 2021 con McDaniels, el último año, que además fuimos a playoff con año rookie de Mac Jones. En pass block estábamos undécimos, run block estamos decimosextos. Bueno, está ahí, eso significa que, o sea, que parte Sí, media. en la quizá con media. una línea medio que, claro, a lo mejor no te plantas en playoff porque ganas 10 partidos como ganamos el año de Mac Jones, pero oye, a lo mejor tenemos la decimosexta línea, vigésima, y estamos en la disputa de ganar 7-8. Mm, es que sería un milagro. Y con el papel de que supuestamente vas a tener mejores armas que aquel año. Bueno, no firmemos el tema El, de las armas, porque a ver, no, si yo cuento con lo que hay ahora, receptores, si es que Kendrick Bourne lo teníamos entonces, es el primer año, ¿no? De Bourne y en ese la fue su plantilla. año. Primero, Ese fue su año. Teníamos a Hunter Henry, siguen los dos en plantilla.
Y tenemos un arma que es el quarterback que no teníamos por aquel entonces. Bueno, Sí, por eso aquel sí, entonces era quarterback mucho más tenemos. limitado. Había quarterback, pero muchísimo más limitado de lo que hay ahora. Por eso digo de si tú consigues copiar, pues como has comentado ese año, a ver, los resultados deberían ser mejores. Ya no a lo mejor de cara a este año, sino vamos a ese segundo año, tercer año, ¿no? Del tercer año en May, segundo de Bravel, para sentar, pues eso, las bases de algo sólido. Pero si te fijas, Yo ahí Javi, soy optimista. por ejemplo, yo entiendo que este es el primer año, que el comienzo de la temporada será regular, pero entiendes que con el trabajo de la gente veterana, con el trabajo de la experiencia de todo el coaching de la banda, podemos ir dando pasitos adelante. Y dar pasos y no retroceder. Y con hacer eso, para nosotros, para las alturas que tenemos, es Vale. lo que necesitamos. Entonces, pues ver el crecimiento del equipo, ver el desarrollo de las unidades, que creo que va a ser un tema muy interesante a lo largo de toda la temporada, y poder ver si realmente se han acertado con las firmas, si no se han acertado, y cómo es todo el desarrollo general. Os había pasado ahora mismo un enlace a Telegram que me ha resultado extremadamente curioso de una entrevista que está haciendo David Andrews, en donde estaba indignado porque resulta que New England le manda a hacer una prueba médica para ver cómo estaba su estado físico y resulta que no la pasa. Y se pone a quejarse que no, es que vaya indignación, porque es que no he pasado la prueba médica y me han querido cortar. Vamos a ver, señores. Y es el podcast este, el Quick Snap, ¿no? El que hace con Brian Hoyer, que lo Sí. lleva haciendo toda la temporada pasada. El proceso de Andrews es un poco parecido a lo que pasó con Edelman también, creo recordar, hace 5 añitos, 4 añitos, que tuvo Edelman el tema de la rodilla y creo que fue lo mismo. Edelman creo que falla el physical y lo cortan y luego al mes o así, creo que fue el mismo día del draft o algo así, sacó Edelman el famoso vídeo aquel en el Gillette que se retiraba. Entonces yo creo que Andrews va a ser un poco igual. El problema ahora de que los jugadores tengan todos Redes sus podcasts y sociales. demás es, claro, que ya salen las cositas, obviamente. Este hombre es cortado hace una semana, graba el podcast a los 4 días, pues igual le pilla calentito y le pilla disgustado. Es cierto que el procedimiento no es como tan honroso, pero al final es el procedimiento estándar de la NFL. Y lo que sí, pues David Andrews si anuncia su más que probable retiro. Habrá que organizarle un eventito en Gillette, darle las gracias y dentro de 5 años, chaquetita roja, porque al final David Andrews ha sido capital en momentos importantísimos, capitán del equipo, pieza clave de la línea con Brady, sobre todo en aquel año 18, y luego además el tema de superar los coágulos y volver, a pesar de que eso le acortó la carrera y terminó por lastrar su rendimiento, no se merece, vamos, se merece todos los honores que se le pueda dar a una leyenda de New England. Entonces, ahí el equipo va a tener que agilizar y hacer un poquito de relaciones públicas porque nunca es plato de buen gusto que un referente y un capitán tenga esas declaraciones sobre la franquicia Yo en, te en digo directo. una cosa y te paso la bola, Javi. Me da la sensación de que él pensaba que era capaz de poder jugar, pero es que lleva tiempo sin poder ser el jugador que era. Y no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y el mi pobre, y aquí creo que todos le hemos querido, todos le hemos amado, todos le hemos tenido en un pedestal, pero es que el mi pobre no daba para el nivel NFL actual. O sea, lo siento mucho, pero es que no daba. Y hay que saber también dar un paso atrás. Mirad el caso del el jugador este de Eagles que se ha retirado ayer. Graham. Graham. Tío, 15 años en la NFL, te marchas con un anillo, te despides como un señor, y eso que no estaba en su mejor nivel, pero era un tío que aportaba. Y era un tío que, oye, sabía sus limitaciones, pero reconociendo sus limitaciones, intentaba sumar. David Andrews no sabe reconocer sus limitaciones o no las ha sabido reconocer y no ha sido capaz de poder sumar de otras maneras. Sí lo ha intentado hacer fuera del campo, pero no es lo mismo. Javi.
Fíjate, ahí mezclo las palabras de los dos y en la coctelera me sale una comparativa que queda horrenda. Y es la que ha dicho Álvaro. Es la de Edelman con él. Edelman deja de pasar las pruebas físicas, pero la temporada de antes de Edelman, ¿cómo estaba? Es que Edelman estaba produciendo. Que sí, había un declive que ya no era que el Edelman... Igual, era un tío que te producía. El problema es que yo, soy muy joven y tengo mala memoria últimamente, pero ¿vosotros recordáis el último snap que habéis visto a David Andrews jugar bien? ¿Lo recordáis decir, sí, sé qué partido es? No. No. A ver, Desde ese ¿qué, momento qué es jugar bien? de decir, Porque una hay que definir qué es descarga jugar bien. profunda, este año no me vale, porque este año creo que tiene un snap al principio, ¿verdad? O al principio del año algo juega. El problema de Andrews es que no llevas dando el nivel para el equipo 4 años, desde el año del COVID, si es que además bueno, 5. Cuando él tiene coágulos, él ya vuelve muy mal. Yo no entiendo el calentón. Me refiero, ten un poco de vergüenza torera. Y ya que además no te han cortado porque sí, sino te han cortado porque no pasas esas pruebas físicas, oye, me ha hecho la cabeza, señores, me retiro. Ya está. Porque yo entiendo el calentón en el caso de él. Que de un año para otro me lesione, he estado produciendo hasta entonces, y entonces sí entiendo el calentón por parte del jugador. Es decir, manda huevos, que llevo toda mi carrera rindiendo al máximo, y esta lesión me echan del equipo. Pero es que no es su caso. Es que el caso de Andrews es que nosotros, lo comentabais el podcast pasado o el anterior, que había gente que se estaba sorprendiendo, ¿no? Del despido de Andrews. Que igual lo despedían hace 2 años y nadie de aquí se hubiera sorprendido. O hace 3. Ese es para mí el problema y por el cual el Caletón no lo entiendo. Yo hasta cierto punto creo que sí que lo puedo entender porque al final, o sea, ¿qué es jugar bien? ¿Andrew jugó bien el año pasado? Por estándar NFL, no. ¿Jugó bien Ben Brown el año pasado? Por estándar NFL, tampoco me atrevería yo a decir mucho que sí. Entonces, No, no. igual Andrews pensaba que podía estar para competir, por lo menos la posición. Y él, pues, al final él se opera y tal, porque lo que quiere es tener la oportunidad de volver este año y pelear, pero pues no se ha dado. Y yo creo que sí que a lo mejor es algo que deberían haber sabido manejar internamente mejor, tanto la franquicia como David Andrews, haber hecho un mejor Mm. manejo de la expectativa del año y hacerle saber que lo más probable era que llegara este año y se cortara. Y lo más probable es que David Andrews acabe retirado porque no creo que vaya a Si no encontrar da el, hueco más allá si no da de el nivel, practice squads y poco si no más. da el nivel aquí, con lo que hemos tenido no lo va a dar ninguno. Yo os Y quiero dar habiendo una, fallado un physical también. yo os quiero dar Claro. una vuelta de tuerca, ¿vale? Porque si os fijáis, se ha marchado Gocho, se ha marchado eh, Tabai no, Taki Taki, se ha Aquí, echado a aquí. David Andrews. ¿No será que está haciendo breve limpieza de toda la unión que existía previa a Belichick, previa a Jerome Mayo, y vamos a empezar de cero, vamos a empezar nuestro proyecto, y somos nosotros, y somos los Patriots, y somos la base actual para poder generar un futuro en la franquicia? Porque para mí Es totalmente. es tremendamente significativo de que toda la gente que viene del antiguo régimen se ha marchado, y toda la gente que casualmente su rendimiento ha bajado. Y los que quedan son los que estaban pasando siempre por debajo del radar fuera del campo, porque Hunter Henry dentro del campo sabemos lo que aporta, pero es que fuera del campo es un hombre que no da una palabra por encima de otra, vamos todos a una, es siempre esa unión, ¿no? Que siempre nos ha llevado como discurso, y lo que dices, Gotcho sacó el pie del tiesto, y yo creo que cualquiera podemos decir que Gotcho podría tener cabida más o menos en el esquema de Bravel, pero es una limpia. Y es lo que dices, es una demostración de gente de fuera que no dé la talla, no me lo voy a pensar. Si no das la talla pero pasas por debajo del radar, no me creas problema para dar un paso atrás en el vestuario, Tú perfecto. más Si no no, restas, Javi. claro, Tú puedes sumar en entrenamientos y tú no ser un tío titular o flashy, pero sin embargo en el entrenamiento planteas cosas que ayudan al general del equipo. Pues estás sumando, aunque igual no sean snaps ofensivos o defensivos, pero estás creas aportando algo, plantilla. estás aportando valor al conjunto del equipo.
Y mira, para esto me hubiese gustado tener a Jesús o a Paco, porque el manejo del personal y esto también son personas que controlan Y, y tendremos charlas sobre esto. y es más, así os lo dejo por encima. En ese caso, hay un jugador que sí me sorprende que haya salido. Y es Jonathan Jones. Ese sí me ha Pues sorprendido. yo ahí Por esto mismo. precisamente te iba a decir, a mí no me sorprende nada ni que se vaya Jonathan Jones, ¿Tú ni que crees se que por vaya lo también mismo, no? Dietrich Weiss, David Andrews. Yo creo que eso es el cambio de guardia, porque al final esos jugadores eran un poco las, entre comillas, vacas sagradas del Sí. vestuario del antiguo régimen, del el régimen Belichick, y el año de Mello, que podemos considerar que es un poco, no es el primer año post-Bill, es casi una extensión Es de la, querer ser Bill sin Bill. es la Claro, pero limpieza del ahora año, es la traemos. limpieza de Belichick. Claro, estamos viendo ahora que lo que se trae, al final hay un gran componente de gente conocida por Bravel y esto no es coincidencia, es un poco también parecido a lo que hizo perdón, Washington, los que sean, el año Redskins, pasado, sí, sí. Redskins. traen gente conocida, establece cultura. Harold Landry, lo comentabais ayer en el podcast, ¿no? Con Javi, ¿no? De Titans, que Sí. no es el Rush, pero es un hombre que va a traer cultura, Spillane va a traer cultura, entonces tienes que reemplazar muchas de las vacas sagradas para poder volver a instaurar una cultura. Y realmente de los capitanes del año pasado, creo que te quedas con Cardona, te quedas con Bentley y te quedas con Peppers, que dentro de lo que cabe son gente que todavía tiene mucha producción que aportar y sobre todo también porque tampoco puedes cargártelo todo. O sea, tienes que mantener cierta parte de lo que había en el vestuario. Bentley es un pilar de la defensa, tanto fuera del campo como dentro, y de hecho perder a esa gente en el vestuario hizo mucho daño el año pasado. Aquello se descontroló. Entonces, es algo que está haciendo Bravel, tanto esquemático, porque yo sí creo que lo de Gocho es una declaración de intenciones, de un no tackle, de two gapping, de más rush y demás, no me sirve, yo quiero penetración. Igual sale Quale también, tampoco renuevan. Hay una renovación tanto esquemática como cultural, y yo creo que vamos a ver una defensa en New England que se lleva 20 y pico años sin ver, una defensa agresiva, una defensa que penetra y una defensa que corre a por el balón. Y entonces ahí va a haber un cambio cultural importante. Te voy a decir una cosa, Yo Álvaro. no, Voy a discrepar en yo defensa no veo agresiva. Y te agresivo. voy a poner el ejemplo. El año de Brian Flores como defensive coordinator fue una defensa agresiva a dolor. Pero claro, dando unos moldes y unos complementos de jugadores que eran muy específicos para ese perfil. Pero sí, por ejemplo, si te fijas, y esto es irnos un poco del tema de Bradbury, pero creo que sí que puede ser interesante, está rejuveneciendo posiciones, porque resulta que en defensive tackle te sigues quedando con Jacqueline Roy, que es un tío que en lo que estuvo jugando el año pasado fue una de las sorpresas más agradables de toda la defensiva. Jeremiah Farms, que poco a poco fue escalando snaps. Y oye, el tío igual te hace un 25, 30, 35% de los snaps y es un tío súper válido. Esos dos tíos te comen todo el hueco de Gotchoy un poco más y encima te pueden aportar más cosas. Entonces a mí yo no lo veo negativo. Y encima económicamente te sale más barato y te gastas la pasta en Milton Williams, que puede ser un factor diferencial. Joder, es que es mucho mejor. Sí, sí, totalmente. Es una defensa distinta. Y eso Gocho ya había cubierto ciclo y pendientes un poco de a ver qué sigue pasando ahí. Y a ver esa secundaria, cómo te va a permitir, porque yo creo que al final es la secundaria la que va a marcar el do de la defensa. Como González y Davis se pueden permitir jugar agresivo gran parte de los snaps, es que al final Front 7 se lo va a poner mucho más sencillo. Porque es que, y creo que lo han estado hablando el propio Davis, que es lo que él viene a jugar y es lo que por lo que lo han cogido, es para eso. Vamos a ver agresividad, pero yo creo que no de adelante a atrás, sino al revés, de atrás a adelante. El Esa embudo, agresividad en el Sí, front sí, seven, totalmente. esa agresividad del front seven va a venir gracias a que es que el 4 va a necesitar mucho tiempo. Y entonces vamos a ver si lo tiene. Y Spillane también viene en esa misma línea. Si es que hay, Lo se mismo. ve, hay cierto Me rasgo mola. que se ve de correr un poco hacia abajo y de jugar una defensa así, un poco de cara al balón, no, o sea, no tan específico como Fangio, que tiene sus historietas de su gap y medio, pero esto es una defensa de un gap, esto es una defensa de al ataque y de press y a ver.
Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar por aquí. En el futuro grabaremos alguna pildorita más. De hecho, hay apalabradas 3. Si queréis puedo hacer un pequeño spoiler. Uno, ¿por qué Travis Hunter puede ser la mejor elección en el pick 4? Otra, hablando con nuestro querido Doc, hablando sobre el problema de los coágulos de Barmore, que nos lo va a explicar un poco de pe a pa, un poco para tontos como soy yo, para que lo podamos entender todos. Y después hay una charla sobre táctica entre Paco y Jesús que va a estar bastante interesante. Así que muchísimas gracias, Javi, muchas gracias, Álvaro, por estaros aquí hoy con nosotros. Y bueno, iremos viendo y haciendo más contenido, que de hecho, mañana, jueves a las 9 hay estreno. Una pildorita con Paul y con Ramón, hablando sobre el contrato de Derek Stingley y cómo va a cambiar eso la historia de la NFL. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima píldora. Hasta luego. Chao, chao, Luego. chao.